En Egipto, el pueblo hebreo pasó de ser bienvenido a ser esclavizado. Lo que alguna vez fue un refugio, se transformó en una tierra de sufrimiento y opresión. Sus días eran interminables, sus manos endurecidas por el trabajo forzado, construyendo ciudades para un faraón que los veía como herramientas, no como personas. Bajo el sol abrasador, cada jornada era una lucha por sobrevivir. El látigo y la opresión eran su realidad diaria. Cada ladrillo era un recordatorio de su sufrimiento y de la injusticia que los rodeaba. El faraón, temeroso de su número, aumentó su crueldad, buscando quebrar su espíritu y borrar su identidad. Ordenó trabajos aún más duros, esperando que el pueblo hebreo se rindiera. Gosén, antes tierra de prosperidad, se volvió una prisión sin muros, donde la esperanza parecía desvanecerse con cada día que pasaba. Sin embargo, en la oscuridad, las madres susurraban historias de una promesa, una tierra de libertad y un futuro diferente para sus hijos. Estas historias mantenían viva la esperanza, recordándoles que eran hijos de un pacto, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Aunque su dolor era grande, su fe persistía y la comunidad se apoyaba mutuamente en los momentos más difíciles. Clamaban a su Dios, preguntándose si aún los escuchaba, si alguna vez llegaría el día de su liberación. Pero incluso en la desesperación, una semilla de resiliencia crecía, alimentada por la fe y la memoria de las promesas antiguas. Sus clamores ascendían, esperando una liberación que apenas podían imaginar, pero que nunca dejaron de anhelar. El faraón, temiendo una profecía que amenazaba su trono, ordenó la muerte de todos los niños hebreos varones, sumiendo a las familias en el terror y la desesperación. Jocabed, desafiando el cruel decreto, colocó a su hijo en una canasta tejida y lo confió a las aguas del Nilo, esperando un milagro para salvarlo. La hija del faraón encontró al niño entre los juncos y, conmovida, lo llamó Moisés, decidiendo criarlo como su propio hijo, un príncipe egipcio con sangre hebrea. Moisés creció entre dos mundos opuestos, rodeado de lujos en el palacio, pero viendo el sufrimiento y la esclavitud de su verdadero pueblo desde la distancia. Un día, impulsado por la compasión y la ira, defendió a un hebreo y mató a un egipcio, convirtiéndose en fugitivo y dejando atrás su vida de privilegios. Huyó al desierto de Madián, donde encontró refugio y una nueva vida como pastor, esposo y padre, lejos de la opulencia egipcia. El desierto lo despojó de su orgullo, lo enfrentó a la soledad y lo preparó para algo mucho mayor de lo que jamás imaginó. Durante 40 años, bajo el cielo estrellado, aprendió humildad, paciencia y a escuchar el silencio, forjando su carácter lejos de la corte. Moisés ya no era príncipe, pero estaba siendo forjado como líder, preparado para enfrentar desafíos aún mayores. Su vida, marcada por el exilio y la transformación, era el preludio de una misión divina que cambiaría la historia de su pueblo. El hombre que huyó de Egipto estaba destinado a regresar, guiado por un propósito superior. El libertador de Israel se estaba formando en el silencio y la vastedad del desierto, listo para responder al llamado de Dios. Mientras pastoreaba en el monte Horeb, Moisés llevaba una vida sencilla, lejos de la grandeza y el bullicio de Egipto, cuidando a su rebaño entre las rocas y el silencio del desierto. De repente, Moisés vio una zarza ardiente que no se consumía, un espectáculo asombroso que lo llenó de asombro y curiosidad. Al acercarse, una voz poderosa lo llamó desde el fuego: «Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa». Era el Dios de sus antepasados, el mismo que había guiado a Abraham, Isaac y Jacob, quien le habló desde el fuego misterioso. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor. Sus sufrimientos no me son ajenos». Dios le encomendó una misión sagrada: «Ve al faraón y saca a mi pueblo de Egipto, libéralos de la esclavitud». Moisés, abrumado por la magnitud de la tarea,
dudó de su capacidad y sintió temor ante el desafío. ¿Quién soy yo para ir al faraón?, preguntó, inseguro de sí mismo y de su destino. Pero Dios le aseguró con firmeza: yo estaré contigo en cada paso, no temas. El fuego era señal de una presencia divina que nunca lo abandonaría, una promesa de guía y protección. El llamado era claro y urgente. La liberación de un pueblo entero comenzaría con él, un simple pastor. Moisés, el pastor exiliado, debía enfrentar al imperio más poderoso de su tiempo, armado solo con fe y obediencia. La historia de la redención de Israel, llena de esperanza y promesas, estaba a punto de comenzar. El destino de un pueblo entero dependía de la valentía y obediencia de Moisés, quien debía responder al llamado divino. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón: «Deja ir a mi pueblo». El faraón se negó, desafiando al Dios de Israel. Así comenzó una batalla de poder. 10 plagas azotaron Egipto, cada una desafiando a los dioses egipcios. El Nilo se volvió sangre, ranas y plagas invadieron la tierra, el ganado murió, la oscuridad cubrió Egipto. Cada plaga era una señal. El Dios de los esclavos tenía poder sobre todo Egipto. La última plaga fue la más terrible: la muerte de los primogénitos egipcios. El dolor y el lamento llenaron Egipto, mientras los hogares hebreos eran protegidos. El faraón, finalmente quebrado, cedió. La voluntad del Rey Dios fue derrotada por el Dios invisible. La liberación de Israel era inminente. Egipto nunca volvería a ser el mismo, a ser él. En la víspera de la última plaga, Dios instituyó la Pascua. Cada familia debía sacrificar un cordero y marcar con su sangre las puertas de su casa. Esta señal protegería a los primogénitos hebreos del juicio. Comieron el cordero con hierbas amargas y pan sin levadura, listos para partir. Era una noche de fe y obediencia, una despedida de la esclavitud. Mientras Egipto lloraba, los hebreos esperaban en silencio, preparados para la libertad. El faraón, derrotado, ordenó su salida inmediata. Los egipcios, temerosos, les entregaron riquezas. La larga noche de opresión terminó con un éxodo triunfal. La Pascua se convirtió en el símbolo eterno de liberación. El pueblo hebreo partió hacia lo desconocido, guiado por la promesa de Dios. La esperanza superó al miedo. La libertad había comenzado. 3 meses después, los israelitas llegaron al monte Sinaí. Allí, Dios los llamó a ser su pueblo especial, un reino de sacerdotes y nación santa. Moisés subió al monte, envuelto en nube y relámpagos, para recibir el pacto. El pueblo aceptó. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Dios entregó los 10 mandamientos, grabados en piedra. No eran solo reglas, sino principios para una sociedad justa y compasiva. El pacto en Sinaí les dio identidad y propósito. La ley era un regalo, una guía para vivir en libertad y justicia. Israel ya no era una multitud de esclavos, sino una nación forjada por Dios. El fuego y el humo sellaron su constitución espiritual. Así comenzó su historia como pueblo elegido. Mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo perdió la paciencia. Sin su líder visible, pidieron a Aarón un Dios tangible. Aarón fundió el oro y creó un becerro, y el pueblo lo adoró. Fue una traición al Dios que los había liberado. Moisés descendió, rompió las tablas del pacto y destruyó el ídolo. El pueblo bebió el polvo del becerro, aprendiendo una dura lección. La fe, frágil, debía ser forjada en obediencia. El incidente mostró lo difícil que era dejar atrás la mentalidad de esclavos. Transformar una multitud en una nación de fe requería tiempo y pruebas. El pacto debía ser renovado y la confianza restaurada. El éxodo es más que una huida, es una transformación espiritual.
Los israelitas aprendieron que la libertad no es solo ausencia de cadenas, sino un nuevo propósito. El desierto fue su aula. Allí dependieron de Dios y aprendieron obediencia. El pacto en Sinaí los convirtió en una nación con identidad y valores. El Éxodo inspira a todos los que buscan libertad y justicia. Enseña que la verdadera libertad requiere responsabilidad y fe. Dios tomó a un pueblo definido por la esclavitud y le dio una nueva identidad. Ya no eran esclavos, sino la posesión preciada de Dios. Su viaje es un recordatorio eterno de esperanza y transformación.